Job capítulo 28, versículo 12 dice: ¿Pero dónde se halla la sabiduría y dónde habita la inteligencia? En el capítulo 28 de Job, este libro nos da algunas respuestas acerca de la sabiduría. La primera la encontramos en el versículo 13. Si usted tiene la palabra de Dios, si usted tiene la Biblia a la mano, puede ir conmigo al versículo 13 del capítulo 28. Dice Job 28, 13: Nadie sabe de ella. Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en este mundo. La pregunta inicial del versículo 12 es: ¿dónde se halla la sabiduría y dónde habita la inteligencia? El versículo 13, el mismo libro nos dice que nadie sabe el valor total de la sabiduría, porque no habita, no se encuentra en este mundo. Eso quiere decir que ningún ser humano puede ser la fuente de la sabiduría o adjudicarse como una propiedad única la sabiduría. Ninguna religión ha inventado la sabiduría. Ningún movimiento, por más benéfico que sea en las áreas de la tierra, en las áreas del ser humano, puede adjudicarse la sabiduría. El versículo 14 nos da otra respuesta. Si estás conmigo, vas conmigo al versículo 14, dice: aquí no está, dice el océano, aquí tampoco responde el mar. En las profundidades del mar tampoco se encuentra la sabiduría. No importa cuánto avance la ciencia y cuántos misterios puedan descubrir en los océanos, esa tecnología no sirve para adquirir sabiduría. De nada nos sirve el avance tecnológico para poder adquirir sabiduría y ser mejores personas. La sabiduría viene no en el estudio profundo del mar. ¿Cuántos millones de dólares se están gastando en llegar lo más alto posible en el universo y también en llegar en lo más profundo del mar? Sin embargo, ahí tampoco está la sabiduría. Del versículo 15 al versículo 7 dice la palabra del Señor que el oro no alcanza para comprar un poco de sabiduría. Si vas conmigo al versículo 15, dice: no se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. No se compra con oro refinado, ni con ónice de zafiros. El versículo 17 dice: ni el oro ni el cristal se comparan con ella, ni se cambia por áureas joyas. Es decir, las riquezas no pueden darte la capacidad de ser sabio, y la riqueza de la sabiduría es incomparable con el oro refinado. Hasta lo que estamos leyendo en este momento es: la sabiduría no está en este mundo. Ningún ser humano puede ser la fuente de la sabiduría. Tampoco está en las profundidades del mar. Es decir, no importa qué tanto avance la tecnología, ni qué tan alto lleguemos en el universo, ni qué tan profundo lleguemos en el océano, ahí tampoco está la sabiduría. El oro tampoco puede comprar la sabiduría. El dinero, las riquezas, los bienes materiales no te dan la capacidad para ser sabio. El versículo 18 y 19 nos dice que las joyas tampoco son evidencia de sabiduría. El topacio de Cus no se le iguala, ni es posible comprarla con el oro puro. Entonces iniciamos de nuevo en la pregunta: ¿en dónde está la sabiduría? ¿Dónde se halla la inteligencia? ¿De dónde pues viene la sabiduría? El mismo capítulo de Job, capítulo 28, del versículo 23 al 28, encontramos cuál es la fuente de la sabiduría, quién es la fuente de la sabiduría y dónde está la sabiduría. Dice el versículo 23: solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Él puede ver los confines de la tierra, Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó, y dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Entonces la sabiduría no está en las riquezas, tampoco está en la cantidad de joyas, tampoco está en los avances tecnológicos. Ahora, ¿todo esto es malo?
¿Debemos de considerarlo como enemigos de la sabiduría? En ninguna forma. De hecho, la sabiduría te da la capacidad de poder crecer, avanzar y disfrutar de la vida. Pero la sabiduría en medio de cualquier avance tecnológico es temer al Señor. Y a Dios no le ofende que el hombre pueda subir al cielo o pueda bajar al mar. A Dios tampoco le ofende que el hombre con su riqueza y la prosperidad que Él mismo le da pueda adquirir joyas o riquezas. Estos son los conceptos de los cuales muchas veces pudiéramos equivocarnos. Pero si en medio de la prosperidad nosotros no tenemos temor al Señor, no somos sabios. Y si en medio de la pobreza, de la necesidad o de la austeridad no tenemos temor del Señor, tampoco somos sabios. La sabiduría entonces no está en la cantidad de bienes materiales, sean muchos o sean pocos. Tampoco está en los avances tecnológicos o en la falta de ellos. De hecho, la sabiduría puede manifestarse en medio de cualquier circunstancia, porque la sabiduría es el temer al Señor, el obedecerle, el estar consciente de su soberanía, de su grandeza, de su poder. El obedecer al Señor, el apartarse del mal, esto es la inteligencia, esto es el discernimiento. Lo que tú y yo necesitamos es conectarnos, acercarnos y depender de la fuente de la sabiduría que es Dios. Lo conocemos a través de la palabra y le obedecemos a través de la palabra y nos apartamos a través de estudiar, de vivir y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué te parece si cerramos este tiempo con una oración? Amado Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor, por tu ternura. Gracias, Señor, por este día que nos das, por este día que está iniciando o en alguno de los casos está terminando. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que te veamos a ti, la fuente de toda sabiduría, que tengamos temor de ti, reverencia de ti, y que nos apartemos del mal. No podemos solos, te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.